Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de Python. Hoy vamos a ver el manejo de tuplas. Aquí tengo unas funciones, las principales de tuplas. Voy a abrir aquí la consola de Python para hacer las pruebas de los ejemplos, para mirar cada una de estas, ¿no? Aquí la palabra tupla quiere decir que es una tupla, ¿no? Pero primero, que es una tupla? Yo puedo escribir acá una tupla. Así como las listas, yo las listas las defino con corchete cuadrado y coloco unos elementos aquí que pueden ser números, pueden ser cadenas de caracteres, pueden ser también variables booleanas, así como este. Esto sería una lista. Aquí la puedo consultar, me salen los elementos. En las tuplas la diferencia es que voy a crear una tupla que se llame y. La diferencia es que no usa corchete cuadrado, sino paréntesis. Y los elementos también pueden ser de diferentes tipos. Puede ser un número entero, puede ser un número con punto flotante o con decimales. Puede ser un booleano, por ejemplo aquí false. Y puede ser una cadena de caracteres, como un nombre, un apellido. Esto sería una tupla. Si yo la consulto aquí, y, me salen los elementos y encerrados en paréntesis, también separados por coma, ¿no? Cuando estoy creando la tupla, no importa los espacios que hay aquí entre elemento y el elemento. Pueden ser así, lo mismo. Lo importante es el elemento como tal. Ahora yo puedo consultar aquí el tipo de variable con la función type y escribo el nombre de la variable. Aquí me dice que es una tupla. Si yo escribo x, porque x lo definí como una lista, aquí digo x en lugar de y, me sale esta palabra list. Y bueno, entonces ya de acuerdo a eso vamos a hacer estos ejemplos. Aquí dice que coger una tupla y entre corchetes el 3 hace referencia al elemento 3 de la tupla. Por ejemplo, aquí mi tupla es y, ya vimos que es una tupla. Si yo cojo y, solamente me saca aquí 4 elementos. Si cojo y entre corchete cuadrado, no importa, y escribo el número 3 como está en el ejemplo de acá, me va a sacar el elemento Juan. Aquí también empieza en 0, el 7 es en la posición 0, luego 1, 2, 3. El elemento 3 entonces es Juan. Funciona exactamente igual que las listas. También se usan corchetes para leer el elemento de la tupla. No se usan paréntesis, sino corchete. Veamos el siguiente ejemplo. Dice tupla menos 1. Es decir, cojo una tupla y escribo aquí menos 1. La tupla es y. En este caso también me trae Juan, ¿sí? El siguiente elemento, bueno, va a correr un poco. Menos 2, y le digo aquí menos 2, entonces me trae el penúltimo elemento. Este es el último, este es el penúltimo, ¿no? El último es con menos 1 y el penúltimo es con menos 2. Voy a crear una tupla más larga que se llame, por ejemplo, G. Para hacer esta prueba, pues voy a escribir aquí números. Esta es una tupla, ahí la creo. Y voy a ejecutar esta instrucción, es decir, la tupla, corchetes de 1 a 6, 1, 2.6, quiere decir que coge los elementos del 1 hasta el 5. Recuerden que este número se le resta 1, entonces son los elementos del 1 al 5. El 9 es el 0, ¿no? Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que va del 8, como está acá, 8, 7, 6, 5, 4, 8, 7, 6, 5, 4. Funciona igual que en la lista, la misma notación. Y aquí, bueno, el siguiente ejemplo. Dice coger la tupla, por ejemplo, g.index, ese también es una función que existe en las listas. Y aquí escribo el elemento que voy a buscar en la tupla. Por ejemplo, voy a buscar el 7, el elemento 7 que existe dentro de la tupla.
me dice que está en la posición 2. Esta función index, como dice acá, indica la posición del elemento. Aquí son el elemento 7 que si yo miro en la tupla está 0, 1, 2, ¿cierto? También hay un 7 por acá, pero él lo que hace es mostrar la primera ocurrencia, es decir, este, no va a mostrar este. Listo, esto sería la función index, que bien sea para texto o número o booleano, lo que sea. Me va a hacer la misma operación, buscar la posición de ese elemento. Este tupla.count, por ejemplo la tupla es g.count, voy a buscar, él me cuenta, ¿no? Cuenta cuántos elementos hay dentro de la tupla. En este caso voy a decirle que me cuente cuántos 7 hay, por ejemplo, número 7. Enter. Me dice que hay 2, 1 y 2. O si le digo que me cuente el 8, también hay 2. O si le digo que me cuente, digamos, el 5, solo hay un número 5, que es este, no hay otro que sea 5. Entonces este me cuenta simplemente el número de elementos. Este count 3, bueno, este es otro ejemplo. Puedo contar tanto cadenas de caracteres o números enteros o números decimales o variables booleanas, cualquiera ya se puede contar. Esta instrucción me sirve para determinar si hay un elemento en particular dentro de la tupla. Por ejemplo, yo quiero saber si el número, por ejemplo 7, si el número 7 está en la tupla G. Quiere decir eso. Me dice que es verdadero, ¿sí? O sea que sí está dentro de esa tupla. Si le digo otro número, por ejemplo 17 está en G, me dice que no. Entonces de esta manera yo puedo buscar un elemento dentro de la lista. No tengo dentro de la tupla, ¿verdad? No tengo que recorrer elemento por elemento para saber si está o no. Simplemente ejecuto esta instrucción, ¿no? El resultado de esta instrucción siempre me da verdadero o falso. Es decir, esta instrucción yo la puedo usar cuando empleo un condicional. Un condicional es usando la instrucción if. Por ejemplo, if 17 in G, dos puntos. Estoy preguntando que si 17, que si el número 17 es un elemento de la tupla G. Si sí, pues ahí hago alguna operación, y si no, entonces también haré otra cosa. Aquí la siguiente parte es len. Esta es una función que también se usa no solamente en las listas, sino en las cadenas de caracteres. En este caso de las tuplas, me dice cuántos elementos hay, es decir, hay 16 números acá. Ustedes lo cuentan acá, tiene que dar 16. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿no? Se cuenta desde 1, ¿no? No se cuenta desde 0 como las posiciones. Entonces len es contar simplemente. En el caso de las listas, len también cuenta el número de elementos. En el caso de las cadenas de caracteres, len me dice cuántos caracteres hay, incluyendo el espacio. El espacio también es un carácter. Bien, esto tupla 1 más tupla 2. Yo puedo sumar dos tuplas para crear una tercer tupla. Aquí dijimos que y es una tupla, ¿cierto? Va a crear otra tupla, por ejemplo, bueno, ya tenemos la tupla G. Yo puedo sumar estas dos tuplas diciéndole y más G. Ambas son tuplas, por lo tanto me va a crear una nueva con todos estos elementos. Pero esta suma no se está guardando en ninguna parte. Y sigue siendo y G mayúscula sigue siendo G mayúscula. Si yo quiero crear una tupla nueva con la suma de las dos, digamos que se llame Z, Z es igual a Y más G mayúscula. Ahora consulto Z y ahí sí me guarda todos los elementos que hay en conjunto con las dos tuplas. Eso sería lo que haría esta suma de tuplas, ¿no?
Bueno, esta instrucción que dice list tupla, eso es para convertir una tupla a lista. Por ejemplo, ya tenemos aquí tuplas como Y, digamos Y tiene eso, pero yo la puedo convertir en una lista colocando la función list de Y. Observen que ahora me aparece corchete cuadrado. Si consulto Y, sigue siendo Y. Es decir, esto yo tengo que guardarlo en alguna parte, ¿no? Voy a decir lista 1 es igual a esto. Ahí sí me queda una lista nueva que se llama L1 y que también puedo recorrer sus elementos a través de los corchetes cuadrados, ¿no? La primera posición o la posición 0, la 1, la 2, etcétera. Para eso es la función list, para convertir una tupla a lista. Luego sigue tuple y luego una lista. Por ejemplo, aquí yo tengo una lista al comienzo por aquí, la lista X, ¿no? X es una lista. Si yo la imprimo aquí, X, enter, me sale efectivamente una lista. Esa lista yo la puedo convertir en tupla escribiéndole aquí tuple entre paréntesis la lista. La lista me la convierte en tupla acá, pero igual no me la guarda en ninguna parte. X sigue siendo X. Entonces voy a decirle que, digamos, T1 es igual a coger la lista X y convertirla en tupla. Enter. Consulto T1 es una tupla, o también pueden decirle type de T1, ¿no? Me dice que es una tupla. Bien, la siguiente parte, el máximo de una tupla. Aquí tenemos la tupla Y, la tupla G, que son solo números. Aquí yo puedo aplicar la función max, que me dice el número máximo que hay en la tupla. Si son solo números o si son solo textos, va a funcionar esto, pero si son números y textos me va a sacar un error. Entonces aquí si me saca el mayor número, que es el 9, no importa si se repite el 9, el máximo sigue siendo el mayor número. Y también puedo sacar el mínimo de G, por ejemplo, es el 0, el número 0 que aparece acá. Entonces sirve para sacar tanto el máximo como el mínimo a través de estas dos funciones. Si fueran nombres, entonces él me saca el que esté, el mínimo sería el nombre que tenga, que esté de primeras alfabéticamente, y la función máximo sería para sacar el nombre que esté alfabéticamente al final, ¿no? Para eso serían esas dos funciones. Esta instrucción L igual a paréntesis, simplemente lo que me hace es crear una tupla vacía, así como creamos una tupla vacía con una lista vacía con corchete cuadrado, así. Esto es una lista, mientras que esto es esto es una tupla, mientras que esto es una lista, ¿no? Y están vacías en ambos casos. Puedo consultar L3, es una lista vacía. Así se crea la lista vacía, la tupla vacía. Esta, por ejemplo, me crea una tupla, pero con un solo elemento. Entonces yo escribo aquí pp igual, abro paréntesis, 5, coma. Tengo que poner la coma para que él me cree realmente una tupla. Si yo no le pongo comas, por ejemplo, le digo así simplemente, consulto pp se llama, observen que ya no aparece los paréntesis, y yo le puedo decir de qué tipo es la variable pp. Me dice que es un entero, no me dice que es una tupla. Entonces si yo voy a crear el primer elemento, si lo voy a colocar acá, tengo que ponerle una coma. No puedo crear una tupla vacía, pero una tupla con un elemento tengo que ponerle la coma. Si fueran dos elementos, por ejemplo 5 y 6, pues bueno, ahí no hay problema porque ya es más de uno.
El problema es cuando hay solo un elemento, hay que ponerle la coma. Este del tupla sirve para borrar de la memoria definitivamente una variable. En este caso la tupla, que sería pp, ahí la borro. Yo aquí puedo consultar qué variables he creado a través de este comando dir, abro y cierro paréntesis. Me salen unas que conozco, como estas, y unas que no conozco, como estas que tienen aquí 2 veces raya al piso. Estas son como variables del sistema que no debemos tocar ni manejar. Y aquí me aparecen las otras, las que sí yo he creado. Entonces yo puedo borrar todas esas variables. Por ejemplo, borrar gg escribiendo del g, se llama del L mayúscula, que sería la siguiente variable, del L1. Si consulto nuevamente qué variables hay con este comando, dir, abro y cierro paréntesis, ya no me aparece G, ni me aparece L, ni L1, ¿no? Solo que me queda L3 y el IT1, que también los puedo borrar. L3 y T1, vuelvo y consulto, ya no están. Me quedan estas de X, Y, Z, del X, del Y, del Z. Consulto nuevamente y así es como debe quedar cuando no hay nada de variables creadas. Aquí no hay ninguna variable X ni Y. Si yo la trato de consultar, me dice que X no está definida porque ya la borré de la memoria. Este es como el panorama inicial cuando yo entro a la consola de Python. Listo, eso sería las principales funciones o instrucciones que tienen que ver con tuplas. Ahora voy a mostrarles unos ejemplos aquí que involucran tuplas. Bueno, hay una parte principal en tuplas que no les he comentado. Las tuplas no se pueden modificar, a diferencia de las listas. Las listas yo le puedo borrar elementos, le puedo insertar, le puedo colocar remover, sí, remover o quitar. Esa operación no se puede hacer con las tuplas. Las tuplas son inmodificables, esa es la principal característica, aparte de que son elementos que hay entre paréntesis. Las tuplas no se pueden modificar. Y entonces ustedes pueden preguntar o preguntarse, ¿y para qué son las tuplas si no las puedo modificar? Las tuplas tienen sentido cuando voy a crear una lista de elementos que no se alteran usualmente en el tiempo, que son constantes o que se modifican muy de vez en cuando. Por decir algo, la lista de los departamentos de Colombia siempre van a ser un determinado número de departamentos, no va a cambiar. Hace muchos años eso no cambia, ¿sí? Siempre va a ser lo mismo. Otra lista puede ser la lista de los departamentos de una empresa, siempre son los mismos departamentos. O una tupla, perdón, no lista sino tupla se llaman estas. Una tupla también podría ser las materias que uno ve en la universidad, ¿sí? Las materias obligatorias siempre van a ser lo mismo, se mantienen durante años. De pronto sufren algún cambio, pero son de vez en cuando, no es de todos los días. En ese caso se usan tuplas, y eso también hace que a la hora del manejo de memoria las tuplas se comporten más rápidamente, es decir, se van a poder leer más rápidamente o se van a poder consultar, mientras que las listas, por tener la característica de que sean elementos modificables, eso ya hace que el rendimiento de un programa no sea igual que cuando se usen tuplas. Listo, ahora miremos si este ejemplo o este ejercicio que traigo dice crear un programa que me pida n elementos y los guarde en una lista. Bueno, aquí realmente no es una lista sino una tupla.
tupla, suponga que los elementos son nombres de frutas. Entonces yo voy a empezar a crear aquí una tupla que se llame así, es una tupla vacía, ¿cierto? Y voy a leer del usuario input cuántas frutas desea incluir, ¿no? Cuántas frutas desea incluir. Esto, como es un número entero, entonces lo convierto aquí en in. Listo, ahí asumo que él me va a escribir un número entero. Ahora yo tengo que pedir cada una de esas frutas, ¿sí? Si n vale 5, entonces tengo que preguntar el nombre de cada una de ellas. Para eso, entonces voy a crear una variable i, que sería como un contador, empieza en 0, y hago un ciclo. Un ciclo es el que me permite hacer lo mismo varias veces. Aquí le digo que mientras que i sea menor que n, haga el ciclo, donde i es una variable que se incrementa de en 1 en 1. Aquí abro el ciclo, aquí digamos que los cerraría. Entonces para esto voy a crear aquí otra variable que se llame tem, de temporal, y esta sí va a ser una lista. A diferencia de frutas, que es una tupla, aquí voy a crear una lista, y entonces aquí voy a colocar la palabra fruta solamente, que es diferente a este frutas, y aquí le digo escriba nombre de fruta, de la fruta, puntos, espacio. Es decir, aquí estoy leyendo el nombre de la fruta, y este ciclo se repite n veces, es decir, que me va a pedir n frutas. Esta fruta, entonces, que ya la tengo guardada en esa variable que es de tipo string, voy a coger la lista tem y le digo que adicione esa variable fruta a la lista tem, que me la adicione al final, quiere decir este append, ¿no? Después él incrementa aquí la variable i, se regresa acá, él va a preguntar otra fruta. Aquí de hecho le pueden decir escriba nombre de la fruta 1, luego nombre de la fruta 2, 3, 4, 5, lo que sea. Pero aquí, como está ahí, va variando de 1 en 1, yo puedo colocar aquí más str de i. Bueno, si lo escribo así, ¿qué pasaría? Dice escriba nombre de la fruta 0, sería el primer aviso que sale, pero yo no quiero que parezca 0, sino que parezca 1. Entonces aquí le sumo un 1 a la variable i, para que la primera vez que pase por acá, 0 más 1 me daría 1. Por lo tanto me sale escriba nombre de la fruta 1, y después escriba nombre de la fruta 2, 3, 4, 5, bueno, hasta que llegue al final. Aquí le digo más, 2 puntos y espacio, y luego si, bueno, este paréntesis realmente va aquí, que es el paréntesis de la función input. Ahí me va a leer, o me va a sacar este mensaje con una variable que me va desde 1 en adelante, y es el que permite, la función permite la captura de un texto que lo va a guardar acá. Ese texto después lo incluye en la lista. La lista sí tiene función append, mientras que la tupla no. Bueno, eso se va a quedar ahí iterando varias veces hasta que llena la lista tem, y luego esa lista yo la puedo convertir en tupla. Aquí escribo frutas, que es la tupla, igual tuple de tem. ¿Y esto qué quiere decir? Que tem, que es una lista, la convierte a tupla, y el resultado lo guarda en esta variable que se supone que es de tipo tupla, pero de hecho esto se puede quitar
más bien porque la única parte donde se usa es acá, es decir, aquí es donde nace la tupla realmente. Antes no tiene sentido crearlo, entonces la vamos a dejar acá y después le vamos a decir print tupla resultante, por ejemplo, tupla resultante, coma, frutas, que es el nombre de la tupla, y luego aquí le coloco una pausa. Grabo el archivo, control S, y lo voy a ejecutar acá. Este programa se llama tuplas problema 1, ¿sí? Entonces tuplas problema 1, enter. ¿Cuántas frutas desea incluir? Vamos a decirle 4. Escriba nombre de la fruta 1, entonces naranja. De la fruta 2, manzana, pera, banano. Son 4, hasta ahí debería preguntar. Enter y me dice tupla resultante está acá y sale entre paréntesis, ¿no? Es decir que si es una tupla. Queda esperando aquí el enter para terminar y ya. Listo, así podría yo crear una tupla donde inicialmente se guardan los elementos dentro de una lista, ¿sí? Hasta que ya complete la lista y ahí sí la convierto a tupla. Ese es mi primer ejercicio. El siguiente, tengo esta tupla, porque empieza aquí en paréntesis, ¿no? Dice, da la tupla anterior, crear un programa que sume los elementos que están en la posición 1 de las listas internas, ¿no? O sea, esta tupla tiene unas listas acá por dentro, que son los elementos de la tupla. Y bueno, dice, es decir, se deben sumar los valores 5, 3, 0, 1. O sea, este 5, este 3, este 0 y este 1, ¿sí? Porque es la posición 1. El 3 acá es la posición 0, el 5 es la posición 1 y el 6 es la posición 2. Hay que sumar la posición 1 de cada una de estas listas. La posición 1 entonces es el 5, 3, 0 y 1, como lo dice acá. Y luego debe mostrar el resultado. Entonces para esto, esta tupla, así como puede tener elementos como números o cadenas de caracteres o variables booleanas, también puede tener listas. Es una tupla con listas en este caso. ¿Cuántos elementos tiene la tupla? Aquí vemos que son 4. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Cada elemento está separado por coma y cada elemento a su vez es una lista y la lista tiene sus elementos separados por coma. Pero bueno, entonces si yo quiero saber el largo de esta tupla, aplico la función len. Digo n es igual a len de x, ¿cierto? Ahí ya sé, ahí me debe dar 4 en ese caso. Y ahora voy a escribir y es igual a 0, que es como una variable que voy a usar para la posición dentro de la tupla. Y aquí le digo un ciclo que haga mientras que y sea menor que n, 2 puntos. ¿Y qué va a hacer en ese caso? Bueno, como va a ser una suma, voy a escribir acá suma igual a 0, ¿no? Y aquí voy a decir que va a leer un dato, por ejemplo. Voy a leer de la tupla x el elemento y, ¿sí? Por ejemplo, y vale 0 al comienzo, es decir que a x0, y x0 hace referencia a esta lista, ¿cierto? Entonces x0 es una lista, y si yo quiero leer el elemento 1 de esa lista, entonces vuelvo y coloco otro corchete y coloco 1 acá. Entonces la primera parte, que es esta de acá, hasta donde cierra este primer corchete, eso es una lista. Y ya sabemos que para llamar los elementos de una lista uso corchete cuadrado, y en este caso voy a llamar el elemento 1, sería el 5, ¿no? En el primer elemento de la tupla.
ese 5 lo guarda aquí en dato. Y bueno, después yo puedo decir suma es igual, voy a acumular ese dato, suma es igual a suma más dato. Voy a hacer esto. O en lugar de dato escribo esto, ¿no? Que es más corto. No uso la variable dato, sino dejo solamente suma igual a suma más este elemento. Este elemento entonces va cambiando de 0 hasta 3, ¿no? Porque tiene que ser i menor que n, y n vale 4. Entonces quiere decir que i máximo va a valer 3. Aquí se suma y acá al final imprimo. La suma puede ser así nomás. La suma es suma, la variable suma que acabé de determinar, ¿no? Ok, aquí me faltó i es igual a i más 1. Okay, o si no se va a quedar ahí infinito, nunca se va a cumplir esta condición, ¿no? O sea, nunca se va a dejar de cumplir esto, porque siempre i va a valer menor, va a ser menor que n. Este i igual a i más 1 lo que hace es incrementar la variable i hasta que haga salir del ciclo, y imprime esto y aquí le coloco una pausa. Grabo el archivo, vengo a la consola, aquí lo ejecuto, ese es el problema 2, enter, me dice que la suma es 9. Verifiquemos, 5 más 3, 8, más 0, 8, más 1, 9. Ahí está el resultado. ¿Bien? Así es como hago entonces la lectura de los elementos de una tupla y listas al mismo tiempo, ¿no? Estoy aquí manejando una doble corchete cuadrado. El primer corchete cuadrado hace referencia al elemento de la tupla, y el segundo corchete cuadrado hace referencia a la lista que está dentro de la tupla. También puede haber una tupla dentro de una tupla, ¿no? Pero igual se maneja con dos corchetes igual, o dos pares de corchetes, para leer los elementos de una tupla que están dentro de una tupla. Listo, así sería este primer ejercicio. Miremos este tercero, que dice, bueno, tengo aquí una tupla, como podrán ver por los corchetes, por los paréntesis, perdón, que tiene una letra, una cadena de caracteres, un número, un carácter de interrogación, otro número, un número pero como carácter, un nombre de un país, un número entero, un asterisco y un número de punto flotante. Y dice, dada la tupla anterior, crear un programa que sume los elementos de la tupla que sean números o que sean texto pero que representen un número. Por ejemplo, este 8 que está entre comillas, comilla sencilla, comilla doble, es lo mismo, también hace parte de los números que hay que sumar, ¿no? Es decir, tengo que sumar este 3, 125, este 8, el 11 y el 3, 14, 15. Ok, entonces para eso determino el largo primero de la tupla, porque siempre estoy pensando en recorrer elemento por elemento de la tupla, y para eso tengo que saber cuántos elementos hay. En ese caso digo que n es igual al largo de la tupla se llama u. Voy a crear una variable i que empiece en 0, que es la que me va a permitir manejar la posición dentro de la tupla. Y aquí hago mientras que i sea menor que n, dos puntos, y aquí el i se va incrementando de en 1 en 1. Como voy a hacer una suma, entonces aquí digo suma es igual a 0, ¿cierto? Y aquí va a leer un dato. Un dato va a ser el primer dato, pues la tupla se llama u, y entre corchetes coloco i, ¿no? Donde i es el que me marca la posición. Cuando i vale 0 hace referencia a la letra A. Pero acá yo necesito saber si eso es un número o si representa un número, como en el caso del 8, que es un carácter pero representa un número. Quiero saber si eso es un número para poderlo sumar o no. Entonces para eso lo que yo trato de hacer es
una conversión, ¿no? Es decir, cojo el dato y lo convierto a float, por ejemplo. ¿Sí? Si ya es float, como en el caso del último dato acá, si ya es float, él no me va a sacar error por aplicarle otra vez float. Esa es la gran ventaja. Pero si es una letra, como en el caso del primer elemento, el de la posición 0 es una A y lo quiere convertir a float, ahí claramente me va a sacar un error. Entonces aquí vamos a hacer uso de este try que me permite el manejo de errores, y voy a decir aquí, bueno, en lugar de escribir dato voy a coger esta misma notación y la reemplazo acá, ¿no? Que es lo mismo, y acá quito esta variable y digo que el dato más bien es igual a esto. Va a tratar de convertirlo a float y lo va a guardar en la variable dato. Ahí puede pasar dos cosas. Una es que saque error y la otra es que si no saca error, miremos en el caso del que si no saca error, quiere decir que sí lo puedo convertir a float, y si lo puedo convertir a float, entonces yo hago la suma es igual a suma más dato, así simplemente, y el siguiente paso es incrementar la variable i. Él viene acá y vuelve y trata de hacer la conversión de float de la siguiente posición, en este caso Pedro, y ahí también va a sacar error. Si saca error, él ejecuta la línea 16, que no hay nada por ahora, pero que lo único que nos interesa cuando hay error es que no haga nada, sino que siga con el siguiente valor de if. En este caso le voy a decir esta instrucción que se llama pass, como decir pase, no haga nada, siguiente, más o menos. Entonces él no ejecuta pase, sino que viene acá de una vez y ejecuta la línea 20, que lo que hace es incrementar el valor de if, y no va a hacer la suma. La suma solamente la hace cuando no hay error, ya les quiere decir cuando no hay error de esto, y ahí itera hasta que llega el valor i igual a n, y ahí ya no cumple la condición, se sale del ciclo, y acá sí le puedo decir imprima la suma de los números es, coma, suma. Listo. Y aquí una pausa para ver el resultado. Grabar. Lo ejecuto en la consola, preferiblemente para ver si hay algún error. Puedo ver el error ahí, ¿no? Este es 2+3 y enter. Y me dice la suma de los números es 150.1415. Si ustedes suman 3 más 125 más 8 más 11 más 3.1415, les va a dar esta suma. Es decir, ahí está bien. Bueno, este programa entonces también yo lo puedo ejecutar por aquí, por el explorador de Windows. Aquí tengo 2+3, doble clic, me sale el resultado, enter. 2+2 también, 2+1, problema 1, ¿cuántas frutas? Voy a decirle que 2, papaya y mango. Listo, ahí me funcionó también. Listo, esos eran los 3 ejercicios que quería mostrarles. Espero hayan podido hacer el seguimiento y nos vemos a la próxima. Chao.